Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a entrar en esta parte de los circuitos RL, RC, RLC en alterna. ¿Listo? Inicialmente los habíamos visto en continuo, con simplemente resistencias, condensadores. Y en este capítulo pues vamos a ver lo que es circuitos RL en alterna. ¿Listo? ¿Qué significa L? Que es una bobina o un inductor. ¿Listo? Su unidad, creo que ya todos lo sabemos, son los henrios y se dan en prefijos de milihenrios, microhenrios, ¿sí? Dependiendo de la aplicación. Su símbolo, pues ustedes hicimos una tareita de eso, saben que la, la simbología para un inductor es este, que vemos aquí es como un conductor con espirales, ¿listo? Entonces, bueno, hasta esa parte bien. ¿Qué cambia? La ley de Ohm para circuitos en alterna cambia. ¿Qué cambia? Pues simplemente la resistencia, la R. No va a ser R sino Z de impedancia. Listo, aquí vamos a trabajar con impedancias para condensadores, bobinas y resistencias. Listo. Ahora, una bobina en corriente alterna, lo estamos mirando acá, es como si fuera una resistencia, ¿sí? Y lo va a medir en ohmios, ya sea condensadores o inductores. Todo lo va a medir en impedancias, o sea, van a ser impedancias, pero lo va a medir en ohmios, ¿listo? O sea, en alterna él básicamente lo que va a hacer es leer ohmios, él no va a leer microhenrios o microfaradios, no, ohmios, ¿sí? Pero como los circuitos no los van a dar es en henrios, por decirlo así, una bobina, ya vamos a hacer un ejemplo. Como no lo dan en eso, pues lo que tenemos que hacer es convertir eso a ohmios. Para eso existe una formulita muy sencilla, que es esta, que viene siendo la reactancia inductiva. Y dice que XL, así está denominado, va a ser igual a 2pi por F. F que viene siendo la frecuencia, ¿sí? Y L, pues básicamente la inductancia de la bobina, en este caso los milihenrios. Ya vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Básicamente, ¿qué se tendría en un circuito alterno? Pues su fuente de voltaje con una impedancia. ¿Listo? Ya sea en serie, en paralelo o circuitos mixtos, ¿sí? ¿Qué son esas impedancias en la vida real? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Pueden ser motores, motores trifásicos, motores monofásicos, variadores de velocidad, puede haber cualquier tipo de carga, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es saber qué inductancia tiene ese motor, ¿sí? Convertirlo con esta formulita y manejarlo de esta forma para saber cuánta corriente pasa, si está desfasado o no, sí, que eso es la parte que vamos a ver. Aquí entran dos cositas interesantes en los circuitos con inductancias o con bobinas, que a más frecuencia, más ohmios, como lo vemos acá, a más frecuencia, más ohmios va a tener ese circuito como tal. ¿Listo? A más frecuencia, más ohmios va a tener esa bobina o inductor. ¿Listo? Y que el desfase va a ser siempre de 90 grados. Yo ahorita les hago una gráfica como para que más o menos lo entendamos. ¿Listo? Básicamente es eso. Estas cositas que ustedes ven ahí es lo que yo necesito que entiendan. Sobre todo necesito que tengan muy claro esta formulita. ¿Listo? Que aquí no vamos a trabajar resistencias, bobinas ni condensadores, sino impedancias en alterna. Todo va a ser con Z. ¿Listo? A la hora de hacer los circuitos, todo va a ser Z. Ya pueden utilizar Norton, Kirchhoff, mallas, nodos, Thevenin, superposición. Pero todo va a ser en impedancias y se van a leer en ohmios. ¿Listo? Es mucho más fácil en teoría, pero tienen que primero convertir esas unidades de milihenrios a su reactancia inductiva con esta formulita. ¿Listo? Esto es lo que necesito que tengan claro. Vamos a hacer unos ejemplos a ver cómo nos va.
Listo, continuamos. Entonces tenemos estos tres ejemplos. Una red eléctrica sinusoidal, ¿cierto? En alterna de 120 voltios con una bobina, ¿cierto? Esa bobina puede ser un motor, ¿sí? Puede ser un motor trifásico, que ya se los había mencionado, ¿sí? Listo. ¿Qué es lo que varía? ¿Qué está variando? Si notan en los circuitos, la frecuencia. Hay dos cosas que ustedes tienen que saber y tener muy claras. Que la frecuencia que nosotros manejamos aquí en América Latina es de 60 Henryos, ¿cierto? Nosotros esa frecuencia la podemos variar, ¿sí? Con circuitos, haciendo circuitos electrónicos, amplificadores. Esa frecuencia la podemos variar a nuestro antojo, a nuestro modo. Pero la que sale de la toma corriente es de 60 hercios. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, ven la nevera, el televisor, ahí en su placa, en su referencia va a decir 120 voltios a 60 hercios. ¿Sí? Que eso es a lo que tiene que trabajar y a lo que va a trabajar la máquina como tal. ¿Listo? Entonces aquí para hacer estos ejemplos los tenemos así. Una bobina en serie con una red eléctrica de 120 voltios con diferentes frecuencias. Que eso es a lo que quiero llegar con ustedes. Que dice que a mayor frecuencia, ¿cierto? Van a ser más ohmios. Listo, entonces hagámoslo con la ecuación que tenemos allá arriba a mano derecha. Tenemos XL igual a 2pi FL. Entonces hagámoslo. Para este, ¿cómo nos quedaría? Decimos que la reactancia inductiva va a ser igual a 2pi F, que es un Henry. Entonces abrimos paréntesis por L, que viene siendo la inductancia, que viene siendo 8, estamos hablando de milis, entonces 8 por 10 a la menos 3 Henry. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Entonces tendríamos 2 chip, 2 chip, ahora paréntesis, 1, ahora paréntesis, a la menos 3. Eso nos da 0.050 ohmios. ¿Listo? Es decir, que esto se va a convertir en una impedancia. Bueno, eso lo hacemos aquí en otro lado. Es decir, que esto va a ser igual a esto. Una impedancia en serie, los mismos 120 voltios, ¿cierto? Una frecuencia de 1 Hz. Esto va a ser a 0.05 ohmios. Listo, esto es lo que va a ver como tal el circuito. Si nosotros quisiéramos hallar la corriente, pues simplemente hacemos que la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia, ¿cierto? En este caso el voltaje, ¿cuánto sería? 120. Voltios sobre 0.05 ohmios. Listo, ¿cuánto nos da eso? Nos da realmente una corriente bastante alta. 120 dividido 0.05 nos da 2.4 kiloamperios. Realmente es una corriente muy alta. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tenemos una bobina que prácticamente está en corto. ¿Sí? Es como si realmente no... esto fuera un conductor. Tenemos una resistencia muy bajita. Por eso nos da una corriente tan alta. ¿Listo? Ahora, hagámoslo para este y para este. Listo. Entonces tenemos que la reactancia inductiva para este circuito eléctrico con esta frecuencia es de 50 ohmios. ¿Sí ve? Ya empieza a subir.
Con 1 GHz de frecuencia tenemos una resistencia de 50 megas. Entonces se cumple la teoría de que, pongamos esto acá, entonces esto nos da 0.05, 50 ohmios, 50 mega ohmios. ¿Listo? Se cumple que esta es la frecuencia, estos son los ohmios, nos va a dar una línea así, es decir, tenemos una frecuencia aquí de 1 Hz, 1 kHz, 1 GHz, ¿cierto? Con resistencia 0.05 ohmios, 50 ohmios y 50 mega ohmios. ¿Listo? Es decir, que a mayor frecuencia, mayor ohmio. ¿Listo? Básicamente esta es la relación de los inductores. Entonces esto transformado en impedancias, pues sería básicamente un circuito así. ¿Listo? Esto va a ser Z para los tres, entonces esto va a valer 0.050 ohmios. Ohmios. ¿Listo? Y ya pues aquí ya pueden calcular la corriente que atraviesa, la potencia que disipa, ¿cierto? Como tal ese motor. Esos son los circuitos RL en alterna. Ahora vemos un ejemplo más complicado.